Hola a todos, bienvenidos a este video, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a aprender sobre esta figura geométrica denominada elipse. Un concepto a entender para poder comprender lo que es una elipse es la excentricidad. Se representa con la letra E y es una magnitud, nos indica qué tan aplastada o alargada está una curva llamada sección jónica. Para que se entienda mejor, imaginemos que tenemos una circunferencia perfecta, una figura totalmente redonda, no tiene ninguna deformación, así que su excentricidad va a ser cero. Pero si empezamos a aplastar un poquito de esta circunferencia, se convertirá en una elipse. Y en este caso la electricidad ya no va a ser cero, sino que va a estar entre cero y uno. Cuando más cerca esté de uno, más alargada se ve la elipse. Aquí tenemos un cuadro porque con la que podemos comparar la elipse con sus primas, las otras cónicas. La circunferencia tiene una excentricidad del cero. La elipse tiene una excentricidad mayor que cero, pero menor que uno. La parábola tiene una excentricidad igual a uno y la hipérbola tiene una excentricidad mayor que uno. La forma más importante de entender qué es una elipse es a través de su definición geométrica. Una elipse es el conjunto de todos los puntos y un plano que cumplen una condición especial. La suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Suena elegante, pero vayamos con calma. A ver, imaginemos que tenemos dos chinches en un tablero. Esos serán los focos y los llamaremos foco 1 y foco 2. Ahora tomemos un lápiz, elegamos un punto cualquiera en el tablero, medimos cuánta distancia hay desde ese punto hasta F1 y otra vez desde ese punto hasta F2 y sumamos esas dos distancias. Luego cogemos este otro punto y hacemos las mismas medidas y sumas. Si esa suma da el mismo valor en todos los casos, esos puntos cumplen la regla de que forman una elipse. Y para entender una elipse necesitamos conocer sus partes principales, igual que cuando aprendes las piezas de una bicicleta antes de montarla. Primero tenemos el centro, que es el punto del medio de la elipse. Es el punto que queda exactamente a la misma distancia de todos los vértices y de los focos. Los focos, foco 1 y foco 2, son dos puntos especiales ubicados dentro de la elipse. No están en el centro, sino un poquito hacia los lados en el eje mayor. El eje mayor es la línea más larga que atraviesa la elipse, pasa por los dos focos y por el centro. Su longitud completa es 2A debido a que el centro del vértice es denominado A. Son dos veces 2A. Tenemos los vértices, son los puntos extremos de la elipse sobre el eje mayor. Después tenemos el eje menor, es la línea más corta que atraviesa la elipse y también pasa por el centro, pero es perpendicular al eje mayor. Después tenemos los covértices, que son los puntos extremos del eje menor, siguiendo la analogía de los vértices. Y distancia focal es la distancia total entre los dos focos y se llama 2C para que no se mezclen, ya que C es la distancia entre el vértice y el centro, son 2C, CS. Tenemos la latus bractum, suena un poquito raro, pero no tiene mucho en especial. Es un segmento perpendicular al eje mayor que pasa por un foco cuyos extremos están sobre la elipse. Y tenemos por último las directrices, son líneas rectas que están fuera de la elipse, pues no se dibujan siempre, y en este caso no están, pero ayudan a definirla analíticamente. Bueno, ya que conocemos cómo es una elipse por dentro y por fuera, pensemos cómo se describe matemáticamente, o sea, a base de fórmulas. La ecuación cónica es una fórmula elegante para usar una elipse en el plano cartesiano. Primero, pues la elipse puede estar centrada en el origen 0,0 o en un punto cualquiera, HK. Y además puede tener su eje mayor horizontal o vertical. En estas dos ocasiones la ecuación varía un poco. Para el caso en el que la elipse está en el centro 0,0 y el eje mayor horizontal, la fórmula es x a la 2 sobre a a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2, que va a ser igual a 1. Aquí a es mayor que b porque el eje mayor está sobre el eje x. Esto significa que la elipse va a tener forma de acostada. En el elipse con el centro 0,0 y el eje mayor vertical, la ecuación va a ser x a la 2 sobre b a la 2 más y a la 2 sobre a la 2, que va a ser igual a 1. Aquí ya A está debajo de y a la 2 porque el eje mayor sube y baja por el eje y. Es una elipse parada. Simplemente estas dos fórmulas son las más fundamentales para poder comprender una elipse.